Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una de esas que duran 75 años. Es la crónica de cómo un terreno completamente salvaje se convirtió en el principal campo escuela para los Scouts de Guatemala, San Jorge Muxval. Una historia de visión, de muchísimo sudor y del poder de una comunidad con un objetivo claro. Quien visita San Jorge Muxval hoy se encuentra con esto, un lugar que vibra, lleno de vida. Es de verdad una escuela sin paredes, considerada una joya del escultismo en toda Latinoamérica. Un espacio precioso que no solo enseña a hacer nudos o fogatas, sino que ha forjado el carácter de generaciones enteras. Pero, a ver, la pregunta clave es, ¿cómo este lugar, que era casi imposible de alcanzar, se transformó en el centro próspero que es ahora? Bueno, la respuesta está en la increíble historia de sus pioneros. Para entender por qué Muxval es tan importante, primero hay que saber algo. Por casi 30 años, el movimiento Scout en Guatemala fue nómada, o sea, no tenía un lugar fijo. ¿Y cómo puede un movimiento que se basa en la naturaleza y en valerse por sí mismo echar raíces si no tiene un terreno propio donde cultivar esos valores? Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Desde que empezaron en 1920, pasaron 29 años dependiendo de campos prestados y donaciones temporales. Acampaban en las afueras, sí, pero conforme la ciudad iba creciendo, esos espacios abiertos empezaban a desaparecer. La urgencia de encontrar un lugar permanente era cada vez mayor. En esos primeros días, el movimiento era tan, pero tan nuevo que hasta levantaba sospechas. Hay una anécdota de 1921 donde una patrulla militar detuvo a un grupo de scouts. ¿La razón? Pues porque llevaban un arma desconocida que resultaron ser unos simples binoculares. Esto nos da una idea de lo poco que se entendía qué era el escultismo en esa época. Esa larga búsqueda por fin terminó en 1949, cuando encontraron un lugar llamado Finca Romelia. Pero, ojo, no era exactamente el paraíso que uno se podría imaginar. Era, más bien, una verdadera prueba de fuego. Lo que encontraron fueron 53 manzanas de un terreno, pues, poco atractivo. La imagen nos da una idea bastante clara. No había bosques frondosos, solo matorrales, zarzas y espinas. Un paisaje difícil para nada acogedor. Era un lienzo en blanco esperando a ser transformado por completo. Y los desafíos eran enormes. La meseta principal, la parte más plana, era un pantano. Apenas había agua potable. Y, lo más crítico de todo, no había un camino para llegar. Para entrar, había que caminar casi 3 kilómetros desde la carretera principal por unas veredas súper estrechas. Entonces, ¿cómo le hicieron para enfrentar una tarea tan monumental? La respuesta fue simple y directa, con sus propias manos. Así empezó un esfuerzo titánico, no solo de construcción, sino de poner en práctica cada principio Scout para poder domar esa tierra salvaje. Bajo el liderazgo del comisionado Armando Gálvez, se pusieron 5 prioridades bien claras. No se trataba solo de limpiar un terreno, sino de construir un hogar desde cero, crear espacios para acampar, encontrar agua, abrir un camino, plantar un bosque y finalmente secar ese gran pantano. De todos esos retos, el del camino fue uno de los más grandes. Había que tallar una ruta a través de un barranco rocoso, y gran parte del trabajo se hizo a mano, rompiendo rocas con pura fuerza y determinación. Pero para abrir ese camino, se necesitó algo más que picos y palas. Hicieron falta 300 cartuchos de dinamita, que les dio la dirección de caminos solo para volar la roca y poder abrir paso. 300. Es una cifra impresionante. Y aquí vemos el increíble resultado de todo ese esfuerzo. A la izquierda, el primer camino de tierra en 1950. A la derecha, la entrada moderna y acogedora de hoy. Esta comparación lo dice todo. Son décadas de trabajo y dedicación para forjar un acceso al corazón del campamento. Una vez que la tierra estuvo domada, llegó el momento de darle un alma, una identidad propia. Y esto lo lograron a través de los nombres que eligieron para el campamento y sus áreas, conectándolo así con su propósito y su cultura. El nombre elegido fue San Jorge Muxval. San Jorge, claro, por el patrón de los Scouts, y Muxval, una palabra en idioma mam que significa lugar envuelto en nubes, un nombre súper poético que conecta el lugar con su altitud y con su herencia indígena.
Y esa conexión siguió en los nombres de las primeras zonas de acampar. El antiguo pantano, por ejemplo, se llamó Nimayá, que significa agua abundante. Otro campo fue bautizado como Canchaltún o Peñasco Amarillo. Cada nombre contaba una parte de la historia y la geografía del lugar. Y así, el trabajo de esos pioneros sentó las bases para el próspero campamento que existe hoy. Se cierra un círculo de 75 años de historia que demuestra cómo la visión de unos pocos puede convertirse en el hogar de muchísimos. El propio documento de donde sale este análisis incluye esta cita, y es muy poderosa. Es un recordatorio de por qué es tan importante conocer esta historia. Valorar el campamento hoy significa entender que cada sendero y cada árbol nacieron del sacrificio y la visión de quienes creyeron en un futuro mejor. Al final, San Jorge Muxval no es solo un terreno, es un legado forjado con dinamita, con picos y con una voluntad inquebrantable. Después de 75 años de ser moldeado por su comunidad, la pregunta que queda es, ¿cómo se escribirá el siguiente capítulo de su historia?